Esto no se acaba hasta que se acaba, queridos lectores, queridos devoradores de palabras. Continuamos transmitiendo desde la Filuni 2019, esta Feria Internacional del Libro de las y los universitarios, desde nuestros días de feria, estos días de feria que propone TV UNAM, precisamente para seguir disfrutando de todas las palabras, de todas las publicaciones que nos ofrece esta feria para las y los universitarios. Mi nombre es Luisa Iglesias Arvide, para mí ha sido un gusto compartir durante todos estos días con todos ustedes y bueno, recibir tantos mensajes en redes sociodigitales. Estamos en Twitter como @TVUNAM, estamos transmitiendo en Facebook Live. Recuerden, nos pueden escribir con el hashtag Días de Feria o con el hashtag Filuni 2019. Ya les estamos haciendo algunas preguntas para que se lleven libros. Yo nada más les digo, ha estado fácil y se las vamos a poner todavía más sencillita para aquellos que quieran llevarse paquete de libros en esta Filuni, en estos días de feria. La pregunta de hoy es la siguiente, a ver, ¿quién fue nuestro invitado del jueves? Un invitado que yo les doy una pista, es uno de los grandes intelectuales, uno de los grandes faros del conocimiento en los últimos años y yo me atrevería a decir uno de los grandes divulgadores de la palabra y de la literatura. ¿Quién fue el invitado de Días de Feria del jueves pasado? Así de sencillo, se pueden llevar uno de los 2 paquetes de libros que estamos regalando desde Días de Feria aquí en Filuni. Y una más digo, el invitado especial en esta ocasión ha sido Argentina, la Universidad de Buenos Aires nos ha acompañado en este recorrido de letras y pues hacer esta fusión México-Argentina es un paso natural en la literatura. Es algo que hemos visto a lo largo de los años en distintas manifestaciones artísticas y siempre da muchísimo gusto cuando se puede hacer este tipo de intercambios culturales. ¿Qué autores ustedes recuerdan? ¿Qué autoras ustedes recuerdan para entender este tránsito literario entre México y Argentina? Yo nada más les quiero dejar esta pregunta y esa no es para ganarse nada, más que para que todos vayamos construyendo el conocimiento juntos. Dicen que el ABC de la literatura es A, Arreola, B, Borges, C, Cortázar. Si ustedes quisieran hacer esto con autoras, con mujeres, con estas voces poderosas que se expresan a través de las páginas, ¿a quiénes pondrían en su ABC de las letras latinoamericanas? ¿A qué autoras incluirían? Bueno, esta es una pregunta que yo lanzo porque justamente vamos a estar hablando en una cápsula a continuación con una autora mexicana que a mí me parece un referente fundamental para entender literatura fantástica. Literatura fantástica es nuestro tema de hoy, pero vamos a hablar de literatura que escriben mujeres, vamos a hablar de microrrelato, de literatura infantil. Tenemos una invitada buenísima, pero ahora vamos a escuchar esta voz que yo les digo, un referente fundamental de literatura mexicana. Ella es Raquel Castro y nos habla un poco de la literatura del extraño. Venga. Es muy curioso porque el término literatura fantástica está un poco agotado y entonces cuando nos dicen literatura fantástica generalmente pensamos en dragones, unicornios, espadas, ¿no? Como que se ha ido mucho por ese lado, pero la verdad es que la literatura fantástica abarca muchísimas otras áreas. Por ejemplo, el horror es parte de la literatura fantástica, entonces hay fantasmas, hay brujas, hay vampiros. A mí me gusta usar un término que se usa muy recientemente en la literatura mexicana, que es más bien literatura de imaginación fantástica, por ejemplo, literatura de la imaginación, y nos permite pensar que más que un género es un recurso. Entonces, que puedes tener una novela costumbrista con elementos fantásticos, o que puedes tener un cuento feminista o que está en contra de ciertos valores capitalistas, pero que lo aborda desde una distopía o desde una historia postapocalíptica, ¿no? Descubrir lo que inquieta a los autores de pronto en lo que nos escriben. Entonces a mí esa es la parte que me fascina, lo cerca que están en realidad los imposibles de lo posible. Algo que sucede con la literatura de imaginación fantástica es que le permite
al lector imaginarse otras posibilidades. ¿Qué pasaría si el mundo tuviera otras reglas? ¿Qué pasaría si tuviéramos otras características o que pudiéramos transgredir ciertas reglas físicas del universo? Y eso atrae muchísimo más a los adolescentes, a los jóvenes. Yo creo que también mientras uno conserve algo de esta rebeldía, de esta no resignación a que hay una sola forma de vivir, nos siguen gustando los géneros que se atreven a jugar con estas posibilidades. Y estos libros ayudan muchísimo a cuestionarte todo, a cuestionar la autoridad, pero también a cuestionar el orden establecido y a imaginar otras posibilidades. Bueno, escuchamos a Raquel Castro transitar por esta literatura del extraño, por esta literatura fantástica y plantearnos cosas muy interesantes para la conversación que vamos a tener esta tarde en Días de Feria. A mí me da muchísimo gusto poderles presentar a esta escritora de Buenos Aires que, bueno, tiene infinidad de libros publicados, para echar para todos lados, un montón de literatura infantil, juvenil, fantástica, explora un montón de terrenos, pero no solo ello, además es una de estas autoras muy generosas que han llegado a nuestro país para hablar de literatura fantástica. Ana María Schwab, bienvenida. Muchísimas gracias, Luisa. Es un gustazo poder conversar contigo porque pues has escrito de todo y has estado en todas partes. Pero bueno, vienes justamente aquí para hablar de literatura fantástica en Filuni. ¿Cómo entender a la literatura fantástica? Ahora que vimos a Raquel Castro, me gustaría plantearte esta pregunta. ¿La literatura fantástica es una herramienta? Digamos, ¿lo fantástico lo usamos como una herramienta narrativa o es un género? Bueno, es un género, sí, lo fantástico es un género, pero además dentro de ese género, que para mí yo lo defino como la literatura de lo imposible. Me encanta. Y dentro de ese género, bueno, a su vez se pueden combinar otros, ¿no? O sea, puede haber literatura fantástica y policial simultáneamente, o literatura fantástica y costumbrista. Y costumbrista. Fin. Claro, sí, en fin, todas las combinaciones son posibles. Es muy amplio el género fantástico y da cabida a una cantidad de subgéneros y posibilidades. Precisamente por esto te preguntaba si es una suerte de recurso, porque la literatura fantástica, la narrativa fantástica está en todas partes y sin embargo a lo largo de los años ha sido catalogada como un género menor o como una herramienta menor de la narrativa y de los distintos géneros dramáticos. ¿Por qué seguimos viendo a la literatura fantástica o a la de horror o a la de ciencia ficción como temas menores cuando tendríamos que estarlos poniendo quizá en otro lado? Bueno, yo creo que habría que separar un poco. La literatura fantástica en nuestro continente tiene muchísimo prestigio, quizás no en otras partes del mundo, pero en nuestro continente nuestros más grandes autores han escrito literatura fantástica. Arreola en México, Monterroso, Borges en Argentina, Cortázar. En fin, la literatura fantástica es literatura latinoamericana. Creo que solo los peruanos se han mantenido un poquito a distancia de lo que es literatura fantástica. Así que eso tiene mucho prestigio. Sí tienen menos prestigio los géneros de ciencia ficción y de terror, pero yo diría casi tenían menos prestigio, porque hay una nueva corriente de literatura fantástica entre los jóvenes que está haciendo alta literatura de altísimo nivel y de altísima calidad con los géneros del terror y de la ciencia ficción. Ayer precisamente fue cumpleaños de Mary Shelley, cumplió 222 años y pues por supuesto pensamos en el moderno Prometeo, en esta criatura de Frankenstein como la primera novela de ciencia ficción y que también abrió un buen puente para la literatura fantástica. Pero en ese sentido pues hablamos mucho de escritores y hablamos poco de escritoras y eso ocurre hasta la fecha. ¿Qué pasa con las autoras en la literatura fantástica? No, sí, tenemos autoras, pero de altísimo nivel. Las mejores han sido autoras de literatura fantástica. Las mejores, quiero decir, también hay grandes escritores escritoras, hombres y mujeres que no tocaron lo fantástico. Pero sí tenemos muchas buenísimas. En México, por ejemplo, la tienen a Elena Garro, ¿no? Que es
ha trabajado en literatura fantástica de una manera maravillosa, y en Argentina muchos de los cuentos de Silvina Ocampo también son fantásticos para ubicarnos más o menos dentro de la misma época, ¿no? Son dos escritoras que trabajaron más o menos en la misma época. Y de entonces para adelante, bueno, muchísimas autoras de todo el continente han escrito literatura fantástica. Me ha pasado encontrarme con una hiperfeminista norteamericana que hacía un análisis acerca de por qué las mujeres en América Latina escribían literatura fantástica, y lo explicaba con razones de género, para huir de la realidad, del patriarcado, etcétera, etcétera. Yo le dije, bueno, pero los varones también escriben literatura fantástica en América Latina. Me dijo, no sé, porque yo literatura de hombres no leo. Pero entonces, ¿qué inquietudes está trabajando actualmente la literatura fantástica? Dices muy bien, Ana María, nosotros siempre pensamos literatura fantástica y regresamos a Borges. Eso es un Claro. paso natural. Regresamos a Arreola, regresamos, pues sí, a Cortázar, este ABC, Claro. y regresamos a muchas voces. Tenemos una tradición latinoamericana poderosísima de Sí. literatura fantástica que se relacionaba directamente con, pues, procesos, digamos, políticos, históricos importantes. Absolutamente. Temas de claro. dictaduras, temas de exilios, muchas cosas que estaban efervesciendo. Pero en Por 2019, ¿cuáles son nuestras inquietudes? ¿Por qué escribir literatura fantástica? Yo creo que, bueno, en parte por tradición, hay como una renovación de la tradición. Es algo bueno, que estaba ahí en el ambiente y que todos lo trabajan. Y después, bueno, yo creo que cada vez más se entiende que lo fantástico es una de las dimensiones de la realidad, de manera que se puede ser muy realista escribiendo literatura fantástica. Hoy tenemos en la Argentina una nueva camada de autores jóvenes de alrededor de 40 años y menos que esto, que eligen la literatura fantástica como una manera de transmitir su asombro ante el mundo. Este mundo tan extraño, tan disparatado, tan absurdo que constantemente nos desconcierta, nos golpea. Porque bueno, no solo para la gente mayor como yo, también para los jóvenes, los cambios constantes y esta cualidad de inesperada que tiene la realidad de nuestro mundo. Yo creo que todas esas cosas hacen que la gente joven vuelva a inclinarse hacia la literatura fantástica. A mí me gustaría mucho hablar en ese sentido de tu trabajo como escritora para niños y para jóvenes, que me parece que es una tarea dificilísima, que además ha sido muy perseguida por los amos de la moral, que siempre quieren decirnos que la literatura infantil o juvenil es moralizante o que nos tiene que dejar alguna suerte de lección, y en ese sentido tú has roto, digamos, muchos esquemas y paradigmas de esta literatura infantil y juvenil. ¿Cómo dialogas con estos jóvenes en tu trabajo? Bueno, yo escribo para chicos sobre todo. Bueno, la literatura es una y única y los escritores somos sus profetas. Yo no creo que escribir para chicos sea tan diferente de escribir para grandes. Eso es importante. Claro, y creo que un buen cuento, una buena historia para niños tiene que interesarle también a los niños, pero si es aburrida para los adultos, bueno, pues tampoco les va a interesar. Yo tengo un trabajo muy variado. Mis libros se trabajan mucho en las escuelas, aquí en México, igual que en la Argentina. Tienes muchísimos lectores mexicanos, eso hay que decirlo. Sí, tengo muchos niños mexicanos que me leen en las escuelas en México. Y con respecto a lo que vos decías, creo que tenés mucha razón. La literatura infantil es un lugar bastante privilegiado para la censura, porque bueno, cada persona y cada institución tiene su propia idea acerca de qué es lo que los chicos pueden leer y no pueden leer. Y los autores estamos constantemente tratando de empujar los límites, pero con límites propios, con límites de autocensura también, porque, bueno, por varias razones. Una es que queremos que nuestros libros entren en la escuela y se vendan mucho.
Y otra es que nosotros mismos tenemos, cada uno de nosotros tiene su idea de qué es lo que deberían y qué es lo que no deberían leer los niños. La literatura tiene una competencia y sobre todo con los más jóvenes, con este tema de lo inmediato y del clic. Hay que entrar a Twitter, hay que entrar a Facebook, hay que leer algo que dure tantos caracteres y se acabó. Y los libros tienen una competencia muy difícil en ese sentido, pero tú eres una gran escritora de microrrelato y el microrrelato tiene esta virtud de poder entrar en un tweet como poder tener toda una antología al estilo de Julio Torri o de Max Out de pequeñas historias. ¿Cómo es para ti el trabajo de microrrelato en estos tiempos de el vértigo y lo inmediato? Bueno, es así, es muy interesante, pero lo que decís es muy interesante porque, digamos, hay mucha gente que tiene como la fantasía de que, bueno, en este tiempo de vértigo y de lo inmediato, el microrrelato debería ser el tipo de texto preferido por la gente. Y si vos vas a las listas de bestseller, nunca jamás vas a encontrar un libro de microrrelato, porque en realidad es mucho más fácil para la gente que lee relativamente poco leer novelas de 500 a 1000 páginas. Estos tabiques poderosos. Claro, esas novelas así gordotas, que además también hay mucho en literatura juvenil, esas sagas con esos libros gordos. Sí. Porque bueno, cuando uno entra en una novela, no las estoy juzgando para nada, no considero que sean inferiores ni mucho menos, pero digo, cuando uno entra en una novela, bueno, ya sabe de qué se trata, más o menos conoce los personajes, entendió el tono, entendió el ambiente y después de eso puede entrar y salir con mucha comodidad. Puede leer un ratito cada día lo que tenga ganas, pero entra y sale y ya sabe dónde está. Con un libro de microrrelatos, como con un libro de cuentos, cada vez que uno va a empezar un texto nuevo, tiene que hacer un pequeño esfuerzo para entender de qué se trata. Y entonces, bueno, quizás por eso uno no se sienta a leer un libro de microrrelatos así de una sentada, ¿verdad? Bueno, libros de microrrelatos yo creo que hay maravillosos y por supuesto hay que correr hacia ellos. No sé, uno de mis favoritos, por ejemplo, es el de Max Out de Crímenes Ejemplares, claro, que aborda la muerte de una manera tan hilarante, pero también tan dura y que además pues nos enseña como muchísimo en estos pequeños instantes. Para ti como autora infantil, de microrrelato, de literatura fantástica, ¿en cuál de todos estos terrenos te sientes más cómoda? Porque has escrito tanto que me parece muy interesante pensar dónde estás feliz al escribir. Me siento cómoda en todos. O sea, yo he escrito 6 novelas, varios libros de cuentos, digamos, de tamaño normal y un montón de microrrelatos. Quizás el microrrelato es donde me siento más como pez en el agua. ¿Qué preguntas se le están quedando pendientes en este momento político, quiero decir, a la literatura? Yo me quedo pensando, por ejemplo, en Argentina, donde tenemos a Macri, por lo menos hasta ahora, porque ya estamos en otros momentos. No sé ahora. Bueno, Estaba muy complicado. Estamos en un momento político para Argentina, igual para México, pero pensando en tu terreno, ¿cómo ves? ¿Qué preguntas tendría que estar haciendo la literatura, sea fantástica o no, al tiempo político que Argentina está viviendo, que es convulso? Bueno, yo creo que esa es misión del periodismo. Más del periodismo que de... Claro, el periodismo es quien tiene que plantear las preguntas inmediatas y preocuparse por las cuestiones del tiempo político. La literatura, bueno, puede mediatizar las cosas un poco más, tomarse más tiempo, ver la realidad con cierta distancia. La literatura puede hablar de la realidad contando una historia que sucedió hace 3000 años en el pasado o que va a suceder 3000 años en el futuro. Y no es su obligación plantearse los problemas del tiempo político inmediato. ¿Cuáles son quizá estas responsabilidades que puede tener actualmente la literatura? Y regresando un poco también al terreno de la literatura fantástica, a partir de esto que tú llamas lo imposible, que a otros autores les gusta llamar literatura del extraño. También he escuchado literatura del asombro, que me pareció bastante emocionante. ¿Qué responsabilidad queda en esta literatura que cada vez tiene más autores y muchos jóvenes que quieren escribir literatura fantástica? Sí,
Bueno, tiene la misma responsabilidad que cualquier otra literatura, ¿verdad? Tiene que tener el más absoluto respeto por el texto, por el lenguaje, Claro. por el desarrollo de las historias, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los más jóvenes? Sobre todo, aquí tenemos un montón de universitarios que están voraces por leer y por escribir. ¿Tú tienes alguna suerte, no quiero decir decálogo, pero como buena escritora tan prolífica, ¿cuáles son tus reglas como escritora? El primer consejo a una persona joven que quiere dedicarse a escribir es que busque trabajo. Porque van a pasar muchos años, suponiendo que le vaya muy bien, van a pasar muchos años antes de que pueda vivir de la literatura. Entonces Sí. tiene que pensar en ¿de qué otra cosa va a vivir? Si es que se puede, porque hay que decirlo, es verdaderamente muy difícil vivir de la literatura. Claro, Así es. absolutamente. Pero suponiendo que le vaya fantástico, de todas maneras van a pasar muchos años. Tengo que decirle que si no es un lector apasionado, si no es ya un lector apasionado, no va a ser un escritor. Y es preferible que piense en otra cosa. No es que tengo que aconsejarle que lea mucho, porque si tiene que esperar mi consejo para ponerse a leer, es que no va a ser escritor. Y también le tengo que decir que tenga mucha autocrítica, Claro. que sea capaz de distinguir entre, porque no todo lo que escribimos es bueno, no, digamos, y no todo lo que está bien escrito es bueno. A mí me pasa eso, bueno, cuando empezaba a escribir y me pasa hoy, no sé, 50 años después. No todo lo que sale de mi pluma es bueno. Todo está bien escrito porque escribo bien, pero no alcanza con eso. Y esa dura autocrítica tienen que tener los jóvenes autores con respecto a lo que escriben, no enamorarse de todo lo que salga de su teclado. Si tú tuvieras que elegir a lo mejor alguna lectura iniciática para todos estos jóvenes que se están acercando a la literatura fantástica, ¿cuál les pondrías? Que dijeran, a ver, si no han leído este libro, mejor ni le entren al tema fantástico. Es que no, es que yo no pienso que sea así. No se puede por ahí, a ver, cuéntame. No, pienso que no hay un libro absoluto, iniciático. Tienen que ir encontrando su camino. El terreno de la literatura fantástica es enorme, es muy variado. Los libros se recomiendan unos a otros. Puede empezar por cualquier lado y tarde o temprano va a llegar a los clásicos. Eventualmente todos los sí. caminos nos llevan a los griegos. Claro, seguro. Ha sido un verdadero placer poder conversar contigo esta tarde, Ana María Schwartz. De verdad, agradecemos muchísimo desde la UNAM, desde Filuni, poder compartir con autoras como tú que son tan generosas con el conocimiento. Y bueno, esperemos vuelvas muy pronto. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Una encantadora entrevista, Luisa. Gracias. Gracias, de verdad. Vamos a seguir conversando un poco de los muchos soportes para hablar de narrativa, de las muchas ideas, porque además hay ideas de a montón. Yo quiero hablar, por ejemplo, de los cartones. Estábamos hablando hace unos días de novela gráfica y el cartón de pronto se quedó un poquito por allá, pero una presentación que se puso buenísima en esta Filuni fue la del Fisgón. Vamos a ver qué nos cuenta Rafael Barajas. Le mandamos un abrazote al buen Fis y vamos a escuchar. La caricatura en México nace con el periodismo. Cuando los liberales se asientan finalmente en el poder, ahí es cuando la caricatura mexicana empieza a florecer. Y aparecen los que llaman periódicos de la prensa chicas. Surgen publicaciones como El Ahuizote, y este periódico del Ahuizote fue el modelo para toda una serie de periódicos críticos que saldrían después, como El Hijo del Ahuizote, El Ahuizote Jacobino. Cuando llega Madero al poder, hay un fervorín de periódicos con caricaturas y la prensa gráfica, la prensa con caricaturas, contribuye de manera eficaz a derrocar al propio Francisco I. Madero. Los grandes rotativos incorporan a sus páginas una o dos caricaturas y esta fue así como una constante en todo el siglo XX. Tuvimos en el siglo XX algunas revistas con caricaturas, por ejemplo, fue notable la revista Fantoche, y a partir de la década de los 60 se consolidan historietas y revistas de historieta y de caricatura con finalidad política. Una de las más importantes es la que hace Eduardo del Río Ríos, una historieta extraordinaria que se llama Los Supermachos.
Y después Rius también fundará con Helio Flores y con Rogelio Naranjo una revista que hizo época que se llamaba La Garrapata. La caricatura ha sido a lo largo de la historia una de las puntas de lanza de la libertad de expresión. Y esto por una razón muy específica. La caricatura es un género que maneja el arte y el humor y por lo tanto linda con la locura. Entonces es un género que se escapa, digamos, de las lógicas tradicionales y rígidas de las redacciones y de las noticias. Entonces, la caricatura está muy vinculada a estos procesos rebeldes de la sociedad y la caricatura, por supuesto, que ha sido una herramienta muy importante de la libertad de expresión. De hecho, tú puedes medir el grado de libertad de una sociedad por la virulencia de sus caricaturas. Ese fisgón que siempre nos saca las mejores sonrisas, pero sobre todo las sonrisas más críticas. Sí, estamos en un momento complejo en nuestro país donde la literatura, donde el pensamiento nos ayudan a articular nuevos discursos para pues reconocernos entre nosotros, para unirnos y sobre todo para que la academia, para que estos espacios de pensamiento pues nos ayuden a estimular el coco, ahora sí que nos ayuden a fortalecernos los unos a los otros. Es un verdadero placer poder estar en esta Filuni 2019 desde estos días de Feria de TV UNAM, donde bueno, pues hemos recibido muchos mensajes, les queremos agradecer por esta participación. Recuerden que estamos en @TVUNAM en Twitter, en Facebook, tenemos nuestro Facebook Live de TV UNAM y nos pueden escribir con el hashtag Días de Feria o con el hashtag Filuni 2019. Cuéntenos ¿qué es lo que más les ha gustado de esta feria? ¿Qué es lo que más han estado disfrutando? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué libros están buscando? Hay muchas presentaciones, ya les decíamos, muchísimas editoriales, desde el Fondo hasta la Universidad Nacional de Colombia, la Ibero, la UACM, la Universidad de Buenos Aires, por supuesto nuestra misma UNAM con la Dirección General de Publicaciones, pero también con Literatura UNAM, pero también con montones de actividades, de talleres. Ha habido clases de tango, ha habido jam feminista, performance de narrativa gráfica, ha habido talleres para ilustrar y el tema es este: todos y todas podemos contar una historia, no tengamos miedo a hacerlo, no tengamos miedo a alzar la voz, a expresarnos y a compartir entre todos este verdadero placer que es pues pasear por los pasillos de una feria y decir, este libro sí me gusta, este libro no me gusta, yo le estoy entrando por aquí, yo le estoy entrando por acá. Mi recomendación, no les puedo decir qué libro iniciático, Ana María Schua lo decía bien, cada quien le entra por el libro que quiere y si les sirve de un consejo a los más jóvenes, pues yo nada más les diría esto, no hay ningún problema en abrir un libro y decir, no me gustó, cerrarlo, aventarlo y regresar a él tiempo después. No hay ningún problema en poder volver a estas literaturas, a estos distintos textos, conforme pase el tiempo. No son carreritas. Aquí el tema es entender este placer por la lectura como eso, como un verdadero placer y pensar que estos libros académicos, algunos muy universitarios, nos están sirviendo precisamente para enriquecernos y para acompañarnos. Yo ya me despido de esta transmisión, por supuesto agradeciendo a todos los que se han reunido por acá, agradeciendo a TV UNAM y a Filuni, a toda la banda de Filuni que bueno, nos han consentido de a montón. Ya nos tenemos que ir, pero mañana nos vemos en otro programa de Días de Feria, que bueno, es el último, pero esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta la próxima. Días de Feria. Adiós.